Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan? Buenos días, Inge. Sí. Perfecto, gracias por la espera. Me tuve un inconveniente. Bueno, vamos a empezar con la lista. Entonces está Juan Sebastián Altamirano. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Y Andrés Armijos. Presente. Debbie Ayala. Presente. David Balseca. Presente. Michelle Chacón. Presente. Mateo Coral. Presente. Germán Criollo. Ariel González. Presente. Iván Gordillo. Presente. Yarison Guerra. Presente. William Guzmán. Presente. Camila Aro. Presente. Isaac Jaramillo. Presente. Kenny Pavón. Presente. Pablo Padilla. Giovanni Solano. Presente, Inge, perdón, Pablo Padilla. Ya. Giovanni Gracias. Solano. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Saratito. Presente, Inge. Y Brian Velasco. Presente, Inge. Listo, entonces ahí estamos. Casi todos. Bueno, entonces, y antes de continuar, no se olviden que nosotros tendríamos presupuestado el examen para la siguiente semana. Me parece que quedamos para el día jueves, ¿no es cierto? Si estamos todos claros o no. Inge, sería para el jueves 20. Perdón, no te escuché bien. Sería para el jueves 20. Sí, tiene que ser la siguiente semana. Estaba pensando en ver si lo dejamos para el viernes, porque nos tocaría hacer una pequeña tutoría igual para ver si tienen alguna duda. No sé si podemos hacerla mañana al final de la clase o, o hacerlo la siguiente semana. ¿Qué me dice? Inge, una pregunta. ¿Va desde dónde? ¿Desde Bomba? Sería desde bombas, sí, todo. Todo lo que va desde bombas, que es la unidad 2.4. O sea, sería bombas, líneas de conducción, tanques de reserva y redes de distribución. No hay demasiadas opciones para la parte práctica, esto es bueno. Y ahora, bueno, lo que veamos hasta mañana, que va a ser algo de la Inge, unidad 3. y Cosa en de la que parte práctica irían solo bombas y tanques. bombas, líneas de conducción, tanques. ¿Sí? ¿Ya estamos claros todos? Sí, Listo, entonces que me dicen de la tutoría y del examen. ¿Cuándo lo haríamos? Igual puede ser algo rápido, si es que no hay dudas. A ustedes, la verdad, como curso les está yendo bastante bien, entonces esperaría que no haya problemas ahí.
¿Qué me dice? Bueno, Giovanni coordina eso y me avisas hasta hoy tarde, por favor. Ya, Inge, una pregunta. Ujú. Si tuviéramos el examen el siguiente viernes, ¿podríamos hacer la tutoría en una hora del jueves? O sea, hacerle una parte del jueves. No sé si necesitamos una hora entera, pero hacerle una media hora. Depende de las preguntas, ¿no? Normalmente no ha habido demasiadas inquietudes. Ya, Inge, entonces ya le aviso hoy tarde. Por favor. Listo, entonces ahí estaríamos claros. Vamos entonces ahora sí a continuar con la unidad 3, que es diseño de sistemas de alcantarillado. Como les dije, al principio del semestre esta materia tiene 4 unidades, de donde la unidad 1 es súper corta, los aspectos generales, y la unidad 4 también es bastante corta. Simplemente hacemos una pequeña introducción a lo que son las características de operación y mantenimiento en las redes. Entonces acabamos ya la unidad más larga, que era la unidad 2 de diseño de sistemas de agua potable. Entonces vamos a continuar con sistemas de alcantarillado. Entonces, en esencia, un sistema de alcantarillado es un sistema en donde tenemos estructuras, conductos, accesorios que se van a utilizar para generar la evacuación de aguas residuales. El agua puede ser albañal, se le conoce así a las aguas negras, a las aguas servidas, que provienen del alcantarillado sanitario, o también aguas lluvias que provienen del alcantarillado pluvial. Este transporte se genera desde el sitio en donde se originan estas aguas hasta un sitio de disposición o tratamiento. Entonces, en esencia, aquí les he puesto un par videos que quisiera que los vean para un poco conversar. Sí, yo les voy a también compartir el video. Yo sí quisiera que lo vean en su computadora porque el sonido no lo puedo compartir o cuando se trata de compartir a veces es problemático. Entonces veamos esos dos videos, por favor, para sacar un poco de ideas. Igual aquí les voy a poner el video para que vean cuáles son. Este es un video hecho por Plastigama. Es bastante simple y fácil de entender. Este es el primero y ahorita el segundo.
Listo, entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué conclusiones podemos sacar de los sistemas alcantarillados? Que se pueden emplear para la disposición de aguas servidas o aguas lluvias. Además que dependen de una red que tiene que pasar por diferentes procesos, se podría decir. Entre ellas las conexiones, también tenemos los pozos de revisión y la planta de tratamiento para su disposición final. Exacto. Hablando un poco o enfocando un poco acerca de cómo se lo maneja aquí en Quito, ¿qué me dirían entonces? Creo que tenemos combinado el agua de lluvia con las aguas servidas. Exacto. ¿Y qué características, qué ventajas y qué desventajas le ves a eso? Las ventajas es que requiere menos infraestructura porque estás utilizando todo el mismo conducto, se podría decir, y muchas desventajas al momento de la aplicación del proceso de tratamiento del agua, porque es mucho más fácil tratar agua lluvia que tratar agua servida, entonces estás complicando el proceso del tratamiento de agua general. Perfecto. Entonces ahí nosotros podríamos decir en Quito no se genera tratamiento a la mayoría del agua servidas, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos. Entonces, desde algún punto de vista, muchos podrían decir, bueno, si no se trata el agua de la ciudad de Quito, porque es una desventaja que tengamos alcantarillado combinado. ¿Qué me dirían ustedes? Yo creo que si se sabe tratar bien, Inge, sería una ventaja, pero en la situación en la que estamos, yo siento tal vez muchas veces que el sistema está mal diseñado, porque muchas veces cuando llueve bastante, aparte de todas las descargas que puede tener, colapsa el sistema. Perfecto. ¿Y qué problema podría generar ese colapso del sistema? Colapsa el sistema, no funciona conducir el agua lluvia, tampoco el alcantarillado, salen a las vías y a la final, cuando tenemos agua en un pavimento, así sea en asfalto, lo que sea flexible, eh, lo va a dañar. Genera daños por un lado, O perfecto. sea, también o sea, esa también sería una de las desventajas, o sea, que no tener separados los sistemas hace que cuando caiga una lluvia colapse colapse el sistema que lleva las aguas servidas, lo que va a generar diferentes problemas en las infraestructuras, porque en cierto caso va a hacer que hasta el agua se regrese, si no tiene hasta dónde ir, el agua tiene que salir por algún lado y normalmente eso va a ser por los dispositivos que utilizamos para la disposición domiciliaria o industrial. Exacto, ¿no es cierto? También el No problema sé, va por creo ahí. yo que el principal problema es que al unir estos dos, incrementamos en gran cantidad los caudales, haciendo las plantas Perfecto. ineficientes. Exacto, se incrementan los caudales dramáticamente. ¿Cuál crees que es el conducto que más, o más bien dicho, el sistema que más caudal genera? ¿El de El agua pluvial lluvia es o el mucho de aguas mayor, servidas? ¿Cuál? el pluvial es mucho mayor, siquiera unos 6 veces mayor. ¿No es cierto? El sistema pluvial genera mucha más agua. Pues obviamente requiere diámetros mayores. Además de que los caudales que se generan en un sistema pluvial son o se desarrollan en periodos mucho más cortos, o sea, no se distribuyen a lo largo del tiempo. Entonces eso genera caudales bastante grandes en periodos cortos, lo que requiere que nosotros coloquemos conductos mucho más grandes. Entonces, en función de todo lo que han dicho, sí, mucha razón, ¿no es cierto? Nosotros en Quito manejamos un sistema combinado. Siempre se ha manejado un sistema combinado y realmente el sistema combinado es lo menos recomendable como un sistema de alcantarillado, por lo que me acaban de decir, ¿no es cierto? Primero, al momento de que colapse, yo les diría el alcantarillado en la gran mayoría de ciudades del mundo algún rato colapsa debido a las lluvias. El cambio climático también genera una influencia importante. Y va por el lado, como decían sus compañeros, por un lado se generan daños en las vías, sí, perfecto,
Y por otro lado, también tenemos descarga de aguas servidas a las vías. ¿Cuál es el problema de la descarga de aguas servidas? Que estas descargas de aguas servidas conllevan contaminantes y estos contaminantes se van a quedar en el pavimento. Entonces, ¿qué sucede? Se acabó la lluvia, ya salió el sol, se empezó a evaporar toda el agua y de repente el viento transporta todos esos contaminantes. Entonces, ¿a dónde se transporta? Pues a todos los locales, los comercios, las viviendas que estén cerca de estos sitios. Inclusive esa es la razón por la que ha habido muchos estudios que indican que algunos lugares de comida que son informales, que se encuentran en las calles o las carretas o las pequeñas ferias, por así decirlo, que se arman a veces en la calle, en muchos casos suelen estar contaminadas con coliformes fecales. Entonces, la gente se pregunta de dónde sale eso, pues obviamente de los colapsos del sistema sanitario. Entonces, manejar un sistema combinado suele ser problemático, suele ser eh, complejo y caro, ¿sí? Porque claro, la salida al momento de hacer este tipo de sistemas es que son más baratos porque solo instalamos un conducto. Pero realmente después tratar el agua servida se vuelve muy caro. Y como mencionaban también sus compañeros, el tratamiento del agua lluvia es mucho más básico que el del agua servida. Inclusive con un sistema básico de filtración, en algunos casos se le puede dar un tratamiento a las aguas lluvias y disponerlas directamente ya a los cuerpos de agua. Mientras que las aguas servidas pueden estar contaminadas por químicos, pueden estar contaminadas por metales pesados, pueden estar contaminadas por bacterias, por virus, coliformes fecales. Y puede haber nitratos, puede haber nitritos, puede haber contenido excesivo de flúor. Entonces, todo esto lleva a que sean aguas mucho más peligrosas, mucho más contaminantes, y en esencia, esto hace que requieran un tratamiento caro. Entonces, el problema es que, claro, si nosotros decimos que igual no se están tratando las aguas, entonces no es un problema, realmente estaríamos hablando de una situación un poco retrógrada, porque ahora la tendencia mundial es a generar tratamiento total de aguas servidas, total de aguas lluvias, y lo que buscan las ciudades ahora es generar un sistema circular, en donde aquí está el río, nosotros tomamos agua del río con la captación, generamos el tratamiento, y después del tratamiento esto llega a la ciudad con nuestro tanque de distribución. Entonces en la ciudad se consume esta agua, se la descarga mediante un sistema de alcantarillado, se genera tratamiento con una planta de tratamiento y luego se la pone en el río para volver a utilizar. La mayoría de ciudades grandes del mundo ahora ya está generando lo que se conoce como reciclaje de agua, de aguas servidas. ¿Por qué? Porque de esta forma se aprovecha de mejor manera la cantidad de agua que ya fue utilizada por la ciudad. Entonces, este esquema circular obviamente no se puede compensar totalmente porque aquí hay bastantes pérdidas, hay agua que se va infiltrada, ¿no es cierto? Se produce el lavado por ejemplo, autos, de veredas, que esa agua termina infiltrándose al suelo. Se produce el riego de jardines en muchos casos, el riego de parques, y algo que, por ejemplo, consume bastante agua son los campos de golf. En muchos países ya se ha prohibido que los campos de golf utilicen agua potable, sino que ellos generen sistemas de utilización de agua subterránea, por ejemplo, para regar los campos de golf, porque son bastante grandes y consumen bastante agua. Entonces, se pierde más o menos un 30-40% del agua, pero se lo recicla. ¿Y qué es lo que están haciendo? Más o menos entre un 12 y un 25% del agua es reciclado. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de eso? Les digo, las grandes urbes, por ejemplo, París, ya tiene un sistema de agua reutilizada.
en Tokio también, en Australia varias ciudades tienen agua reciclada, en Tailandia, Bangkok tiene agua reciclada. ¿Qué creen acerca de este sistema? Que ves un sistema que al fin y al cabo va a ser necesario por la escasez de agua que están manejando ciertos países y es algo que se puede decir que es más óptimo. O sea, vamos a poder aprovechar mejor el recurso. Perfecto, ¿no es cierto? Vamos enfocados en esa optimización en el uso. ¿Cuál es el punto crítico? El tratamiento de las aguas, en los dos casos. ¿Sí? Tratamiento de aguas servidas y tratamiento de agua potable. Porque acá yo me tengo que deshacer de cualquier contaminante que no pude deshacerme acá. Entonces ese es el punto crítico. Nosotros deberíamos tener mucho cuidado en lo que es el manejo de las plantas de tratamiento, pero se ha demostrado que no se genera ningún problema con este sistema de manejo circular, podríamos decir, de lo que es el consumo de agua. Ahora, existe un problema importante y es la gente. Hay varios casos en donde en ciudades que han tenido problemas con lo que es la distribución de agua debido a la falta de agua en las zonas cercanas, en donde se ha propuesto este tipo de sistemas, ¿no es cierto? Muchas veces en algunas ciudades la gente ni siquiera tiene claro que consume agua reciclada, pero en algunas ciudades que se ha llevado a consulta popular, por ejemplo, el uso de este sistema con reciclaje de agua, mucha gente ha estado en contra. ¿Qué creen ustedes acerca de eso? O sea, que se debería socializar de mejor manera el sistema porque la gente tiene malas consideraciones de lo que están haciendo. O sea, de igual manera se somete a un tratamiento del agua potable en el que tú tienes ciertos criterios para poder decir que es potable. Y me imagino que para el sistema circular se manejan los mismos criterios, entonces es prácticamente lo mismo. Entonces debería socializarse mejor esa idea. Aunque Perfecto. si se garantiza la calidad del reciclaje, podría también ser factible para esa gente, o sea, mostrarle que se garantizará la calidad de lo que es el agua reciclada, o socializar diferente, con una diferente palabra, porque la gente también no le gusta como que ese tipo de cosas. Perfecto, ¿no es cierto? Esa Creo que el palabra problema socializar es principal, importante. ¿Me decías, sí? Inge, en mi opinión, creo que el problema principal es la falta de conocimiento de las personas. Como decía Isaac, tal vez la palabra reciclaje te puede traer a la mente muchas ideas que tal vez no sean positivas al momento de la utilización de este tipo de recursos. Sin embargo, creo que sí es importante más que todo el momento de cuidar al medio ambiente. Entonces, no solo estaríamos economizando al momento de estar reduciendo el consumo de agua, sino a su vez cuidaríamos el planeta, porque eso también es algo que hoy en día es muy importante. Entonces, en mi opinión, es importante reciclar los dos tipos de agua, tanto la pluvial como también después de ser tratada, esta agua o sea, después de haberse ser tratada los dos, creo que sí es importante volver a reutilizarla, pero tomando en consideración que, por ejemplo, el agua pluvial nos puede servir mucho más que tal vez el agua servida que ya está tratada. Entonces, creo que sí es importante tener en cuenta. Perfecto, sí. Me parece bastante acertado, ¿no es cierto? Nosotros, por un lado, primero debemos dar confianza o generar confianza, que ese es uno de los principales problemas. Como les digo, ahorita estamos haciendo una tesis acerca de la aceptación de la calidad del agua o la percepción de la calidad del agua que tiene la gente aquí en la ciudad de Quito. Y la mayoría de gente no tiene una buena percepción acerca de la calidad del agua en nuestra ciudad. Ustedes en sus casas algún rato deben haber tenido problemas con el agua. No es raro que a veces venga el agua con bastantes minerales y aparezca el agua bastante blanca. Mucha gente suele dar desconfianza. En otros casos viene el agua
con, con color medio naranja, que se debe al alto contenido de hierro. Eso en muchos casos no es culpa de la empresa de agua, es más bien culpa en algunos casos del usuario, otras veces de la conexión, pero eso ya nos genera una desconfianza. En otros casos viene con sedimentos, no sé si les ha pasado, pero en muchos casos eh, se empiezan a tapar las tuberías del fregadero de la cocina, por ejemplo. Entonces uno le quita la pequeña rejilla que tiene y aparecen varias Sí, partículas de arena. Entonces todo eso genera desconfianza. En muchos casos son fallas nuestras, en algunos casos yo he visto que en los usuarios, por ejemplo, se dañó una tubería y no la repararon bien, entonces por ahí se empieza a generar contaminación o tienen tuberías muy antiguas, Bueno, en se el han caso visto. de Ajá, conjuntos, muchas veces no se hace mantenimiento a la cisterna y por eso es que sabe venir feo el agua. eso mismo. Entonces ahí hay que tratar de diferenciarlo bien, ¿no es cierto? Ustedes se ponen a ver una cisterna y en realidad hay un montón de sedimentos que se acumulan en el fondo. Entonces ahí hay que definir bien. ¿Realmente es un problema del sistema de distribución? ¿O es un problema de que tal vez hay por ahí un espacio que no está bien cerrado? Y créame, yo he visto en algunas cisternas en donde, por ejemplo, los huecos que se hacen para la conexión de la bomba y la conexión del conducto de aporte no están sellados. Entonces, obviamente, ¿qué pasa si llueve mucho y se inunda alrededor de esa cisterna? Se empieza a meter sedimentos a la cisterna. Entonces, nosotros lo estamos contaminando a la cisterna. Entonces, también hay un montón de esas situaciones aquí en Quito. Créanme que eso sí lo he visto por montones. Entonces, claro, imagínense, ustedes hacen una cisterna donde el agua debería estar y debería mantener la calidad que llega del sistema de distribución, pero es fácil que se contamine mediante este tipo de situaciones. Y si ustedes se ponen a ver en la mayoría de cisternas del conducto, por donde entra el agua y por donde sale el agua, se lo coloca mediante un pequeño orificio. Normalmente se coloca un pedazo de tubo para que pueda pasar el agua, pero después se lo debe sellar. Y en muchos casos no está bien sellado, entonces por ahí se genera una infiltración de agua y muchas veces ingresan sedimentos. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tipo de situaciones. Entonces todo esto genera que en Quito nosotros no tengamos una buena percepción acerca de la calidad. Como les digo, todavía está en fase de investigación esta tesis, pero, pero mucha gente, especialmente en las parroquias aledañas, en Pifo, en Puembo, en Pintag, tiene una percepción muy, muy baja acerca de la calidad del agua. Entonces hay que tener bastante eh, criterio para poder hacer un análisis certero y no culparle solamente a la empresa de agua de Quito. Pero imagínense eh, que se empiece a tratar de socializar, porque hablábamos de socializar y es una palabra muy acertada, que se va a utilizar agua reciclada en Quito. Podría llevar a problemas bastante importantes, ¿no? Yo les pongo un caso. Hay una ciudad en Australia que se llama Toowoomba. Esta ciudad es la ciudad más grande, ellos le llaman inland, o sea, dentro de la tierra. Normalmente las ciudades en Australia dan a la costa, entonces es mucho mayor la disponibilidad de agua en las ciudades de la costa que en las ciudades dentro del continente, debido a que la gran mayoría del territorio es desértico. Entonces, esta ciudad es la ciudad más grande dentro de la zona, o sea, que no da a la costa. Y como no tienen fuentes de agua, se propuso un sistema circular de distribución de agua. Y se le socializó a la gente qué es lo que se iba a hacer. Y un gran porcentaje de la población salió a quejarse, a protestar de que no querían, la premisa con la que ellos salían era, no queremos tomar agua del inodoro. Y realmente se hizo una protesta súper grande en donde, en esencia, no se llegó a generar este sistema circular. Tocó generar una inversión de más de 2.500 millones de dólares, en donde para abastecer a esta ciudad, primero se generó una conexión con conductos de gran tamaño desde la ciudad que da a la costa más cercana,
y por otro lado se hizo una planta de desalinización del agua para poder abastecer. Entonces, ¿qué creen de este tipo de casos? ¿Creen que se podría dar algo así en Ecuador? Yo creo que no estamos preparados mucho para eso, porque de por sí tenemos problemas con la red de distribución de agua potable normal, tratando el agua y todo, que se supone que es un poco más fácil de tratar. Y va a ser mucho más complicado tratar un agua lluvia y sobre todo, como nos decían en Sanitaria 2, nosotros le tratamos con cloro porque tiene un beneficio que es prolongado. Entonces en Exacto, el agua lluvia, no, El efecto residual. claro, no, exacto. no creo que tendría mayor aportación, la verdad. Sí, por ahí, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos el cloro para generar desinfección del agua y especialmente, como dicen, por su efecto residual. El cloro residual tiene el beneficio de que se mantiene a lo largo del trayecto que genera el flujo y obviamente empieza a matar bacterias. En nuestro medio diríamos que es una ventajota porque, aceptémoslo, no tenemos un buen control acerca de las conducciones de agua. Pero en otros países, si ustedes ven la normativa europea, les prohíbe utilizar el cloro en el agua. ¿Por qué prohíbe eso? Deben haberlo visto en Sanitaria 2. Hay una alta posibilidad de que bajo ciertas características o ciertas condiciones que tenga el sistema, se produzca cloroformo. Y eso puede ser dañino para la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, por eso la cloración tiene que ser cogida con pinzas. Entonces en Europa, en muchos países ya prohibieron el cloro. Y en algunos, no tantos como los que prohibieron el cloro, prohíben también el ozono para lo que es desinfección. Entonces, ¿qué se está haciendo en países que han desarrollado mucho más sus sistemas de distribución y tratamiento de agua? Se utilizan los sistemas de rayos ultravioletas, en donde, ¿cuál es la ventaja? Que ahí simplemente lo que se hace es desactivar la capacidad de las bacterias para reproducirse. Entonces es bastante bueno porque eliminamos las bacterias. ¿Cuál es el problema? Que si no hay un buen control en la distribución, o sea, si es que hay fuentes que puedan contaminar este tipo de, más bien dicho, que puedan contaminar el agua, eh, simplemente si se vuelven a ingresar bacterias, eso se va a quedar en una tubería de largo. Entonces ahí es ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que aquí O en sea, creo nuestros que también, sistemas, ajá, ¿sí? perdón que le interrumpa, creo que también es importante decir que, bueno, por lo que estudiamos de Sanitaria 2, el Inge nos decía que también cuando utilizamos este tipo de tratamiento necesitaba que el calado del calado del agua no sea tan profundo. Entonces eso también no sería una gran desventaja porque no se puede realizar el tratamiento a grandes cantidades de agua, sino más bien a caudales que sean, que no tengan en sí gran calado y como usted dice tampoco tienen efecto residual. Entonces creo que es algo que está como que intermedio, que no tiene ni tantos beneficios ni tantas ventajas, porque a la final creo que en nuestro país sí nos conviene todavía utilizar el cloro, ya que igual las redes de distribución no se encuentran tampoco en constante mantenimiento, entonces cuando se puede trasladar el agua la planta de tratamiento a nuestras casas se puede contaminar, o incluso si existe o sea, si la tubería se rompe, la de aguas servidas puede contaminar a lo que es el agua potable. Entonces creo que sí es algo que hay que considerar, en mi opinión. Perfecto, ¿no es cierto? Por ahí va la situación. Ahí hay que generar un punto medio, en donde ¿qué hacemos nosotros? Claro, buscamos alinearnos a normativas de otros países, pero tendríamos que considerar nuestra realidad. Y como les digo, nuestra realidad es que nuestros sistemas de distribución no son los mejores. Sabemos que hay bastantes fugas y cuando se genera una fuga, realmente se vuelve un punto de contaminación. Entonces, ahí sí tenemos un punto crítico porque nosotros, yo creo que como dices tú, David, no estamos preparados para hacer un cambio tan significativo. Pero también por otro lado,
no deberíamos quedarnos tan atrás del resto de países, por el hecho de que también nosotros, si ustedes se ponen a ver, hay ciertas cositas que aquí se lo maneja como que fuera información confidencial. Si ustedes quieren ir a solicitar información acerca de sí, cuáles son las mediciones que se ha hecho para la calidad del agua en el sistema de distribución de Quito, tienen las características de cómo sale el agua después de la planta de tratamiento, cuánto caudal se utiliza, se lo maneja como información confidencial. Y eso normalmente se lo debería manejar como información pública porque nosotros estamos pagando por un servicio y no debería ser difícil que nos entreguen información acerca de qué calidad tiene el servicio. Entonces ahí también se genera un problema aquí, ¿no? Porque realmente ustedes están seguros de que si abren el grifo y se toman un vaso de esa agua, el agua es de buena calidad. Probablemente no. Mucha gente ya ni siquiera toma agua del grifo aquí en Ecuador. Por eso ha habido un despunte de estos pequeños sistemas de tratamiento de agua para mejorar lo que es la confianza en este sistema de abastecimiento. Entonces ahí es un punto bastante crítico, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos realmente si en algunas poblaciones el efecto residual del cloro está produciendo cloroformo. Eso puede empezar a afectar a la gente, a generarle problemas en los riñones, pero difícil que le linquemos a la calidad del agua. Entonces hay que ahí tratar de tomarlo con pinzas, ¿no? Tiene su lado real, sí, nosotros tenemos un mal sistema de distribución y generar desinfección con rayos ultravioleta puede que no sea la mejor opción. Y obviamente sí, la altura del agua no puede ser demasiada porque si es demasiado profunda no van a llegar los rayos ultravioleta. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele hacer una especie de túneles alargados donde hay varios de estas lámparas de rayos ultravioleta y el agua empieza a pasar a una velocidad lenta de tal forma que se pueda desinfectar. Entonces, obviamente, necesitamos varias cámaras para poder tratar volúmenes importantes de agua. Pero también decir de que, que porque son cámaras más pequeñas no lo podemos tratar sería complejo, ¿no? Porque en ciudades grandes alrededor del mundo se lo hace. Claro, ¿qué es lo que hacen ellos? Generan más plantas pequeñas distribuidas a lo largo de la ciudad. Entonces es una forma de- de generar una reacción contra estas situaciones. Entonces sí hay que un poco empezar a analizarlo, empezar a proponer ideas y ver qué se puede hacer, ¿no? Algo que se está haciendo aquí en Quito y que sí es bueno es que, por ejemplo, se está proponiendo que edificios grandes, centros comerciales, industrias tengan sus propias plantas de tratamiento. Claro, hay que generar un esquema organizacional en donde se pueda dar control a la calidad del tratamiento que están dando. Y hay varias empresas que se dedican a manejar esto, ¿no es cierto? Entonces, eso sí es una mejora porque estamos evitando que llegue mucha agua contaminada, especialmente de la industria, que suele ser un problema importante, que llegue a nuestros sistemas. Entonces, un poquito hay que ir trabajando de a poco, pero tampoco limitarnos y enfrascarnos en que ya está hecho así y nunca más se va a poder cambiar. Que es lo mismo que ha pasado con los colectores. Realmente hace unos 10 o 12 años y se tuvieron que cambiar varios de los colectores principales de Quito. Colectores en la avenida Amazonas, en los túneles, en la Rodrigo de Chávez, en la 10 de agosto, se volvieron a rehacer. O sea, colectores gigantescos que llegaban algunos hasta 30 metros bajo el suelo, bajo el nivel del pavimento. Entonces se cambiaron esos colectores y yo diría que fue una de las pocas oportunidades que hemos tenido para hacer una mejora en el sistema. Porque pudo haber sido un inicio para empezar a generar una distribución de agua lluvia por un lado y aguas servidas por otro lado. Entonces, ¿cómo? Porque probablemente nosotros ya podemos empezar a trabajar que se genere un sistema de agua lluvias, por ejemplo, y empezar a hacer conexiones de a poco. ¿Sí? Ten en cuenta que el periodo de vida útil de estos colectores era de 40 años y se los cambió, creo, a los casi 60 años.
También hay que tener eso en cuenta. Nosotros no respetamos los periodos de vida útil de los proyectos. Pero no se lo hizo y fue en pocas palabras, bueno, ya está hecho así y así se quedará por siempre. Yo no me voy a complicar. Pero realmente sí habría que ver esa posibilidad. Por ejemplo, en grandes conjuntos habitacionales se puede ver la opción de ya generar sistemas de alcantarillado separado. Hay muchos ríos cerca en donde ya puedes colectar todas las aguas lluvias y enviarlas directo al río, por último. En algunos países se hace eso, cuando no se puede tratar las aguas lluvias se las envía directo al río. En esencia nosotros aquí en Quito estamos haciendo eso, pero al mandarlas al río estamos generando que al alcantarillado vayan directamente ya solo las aguas servidas. Entonces, se podría dar, creo yo, ciertos pasos, pero necesitamos ahí sí alguien con bastante visión que se encargue de generar este cambio en los sistemas. Inge, pero a las industrias creo que sí les solicitan, no un tratamiento total del agua, pero sí les indican qué es lo que, o sea, una limitante en la descarga, por ejemplo, si es que son empresas que trabajan con, no sé, con tintes y eso, creo que sí les hacen limpiar el agua antes de enviar al sistema. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Ahora ya hay unos requisitos, ya muchos, como eso les decía, muchas industrias y muchos centros comerciales o edificios grandes ya tienen este requerimiento de generar tratamiento. El problema es que habría que ver cuánto control hay acerca de las descargas. Ah, claro, porque o sea, creo que solo te controlan la entrega en la parte del proyecto y no cómo se está ejecutando, Exacto, porque puede ser que algún rato no le estés ocupando al exacto, sistema de de tratamiento. depuración. Ajá. Sí. Entonces, si no hay un control, realmente dependemos de la buena voluntad de la gente, ¿no? Entonces Claro, ahí también es sí, parte de ajá, conciencia social, ¿no? exacto, se genera ese problema. Por ejemplo, hay un conjunto habitacional, bueno, no habitacional, sino más bien dicho, es una urbanización, que queda por la Universidad Internacional, entonces, Monte Abruzzo se llama. Ellos en esencia hicieron una lotización en la montaña al lado de la Universidad Internacional y les obligaron a generar una planta de tratamiento porque no tenían a dónde más descargar. Entonces, si ustedes van a esa urbanización, ahí está la planta de tratamiento, pero no hay nadie operándola, no hay nadie dando ningún tipo de cuidado, entonces no se sabe, la verdad, no se sabe si realmente está funcionando adecuadamente o no, ¿no? Entonces ahí se generan los problemas. Entonces, claro, se requiere que esté ahí, pero no se sabe qué tan bien genera el tratamiento o si está operativa al 100%, ¿no? Entonces ahí se generan los problemas. Entonces, como les digo, hay que trabajar bastante en lo que es aguas servidas aquí en el Ecuador en general. Es preocupante que solamente alrededor del 8 al 10% de las aguas son tratadas, de las aguas servidas. Y por otro lado, hay una pequeña perspectiva de mejora, porque ya muchas poblaciones pequeñas están invirtiendo en plantas de tratamiento de aguas residuales y eso es bastante bueno. Uno ya ve que hay ciertas obras de plantas de tratamiento que son pequeñas en algunos casos, sí, pero ya es una mejora. Entonces ahí la recomendación normalmente es que no sean plantas gigantescas, que es lo que se piensa hacer en Quito. No sé si han escuchado, pero hay la famosa planta de la Vindobona, que, que en teoría ya tiene hasta un crédito aprobado con el BID, pero son alrededor de $1.000 millones para una planta de tratamiento, que según dicen nos va a solucionar todos los problemas, pero realmente creen que pueda una sola planta de tratamientos resolver todos los problemas de Quito, tratar el agua de todo Quito, es No, muy difícil. sería mejor solución pequeñas plantas de tratamiento distribuidas por toda la ciudad. Me parece a mí lo mismo, ¿no es cierto? Y normalmente esa es la tendencia que les digo, generar plantas de tratamiento pequeñas, distribuidas, que mejoren, porque ustedes se van aquí a Quito. Váyanse a la zona del Valle de los Chillos, que tiene varios ríos. Tienes el río Pita, el río San Pedro, el río Santa Clara. ¿Qué ven con las viviendas que se emplazan alrededor de los ríos?
las descargas de esas viviendas son directas al río. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una mega planta si las descargas de un montón de población están yendo directamente al río? Y son varios ríos. Váyanse en cambio también a Tumbaco, a Puembo. Muchas viviendas generan sus descargas directo al río. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Haciendo una ordenanza que diga a todo el mundo prohibido botar el agua al río. No tendría mucha lógica, ¿no? Simplemente va a generar un problema social ahí, porque ustedes ven, hay el requerimiento, y ese es el ejemplo más claro. Ustedes hacen una urbanización, hay el requerimiento de generar alcantarillado, sí, generan su sistema de alcantarillado, y en el 80% de los casos, ¿a dónde va ese alcantarillado? A la quebrada más cercana. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a acumular todas esas aguas para tratarlas en un solo punto? Es bastante difícil. Entonces, ahí hay que cogerlo con pinzas, como les digo, y ver cuál realmente podría ser una buena opción para Quito. Pues a mí también lo de generar una sola planta de tratamiento que nos solucione todos los problemas de alcantarillado, no le veo como una buena solución. Y entonces, habría que ver. Por ejemplo, el costo de la planta de tratamiento de Quitumbe fue 220 millones de dólares. O sea, fácilmente podríamos hacer 5 plantas de ese tamaño alrededor de toda la ciudad. ¿Me decían? Y que yo le tenía una pregunta. Es que yo había escuchado que estaban en planes, como que igual de realizar otra planta como la de Quitume, pero utilizando paneles solares. Entonces creo, bueno, mi pregunta era como que si se realiza esta planta, creo que se invertiría más de los beneficios que tendría, o estoy equivocada. ¿En cuál planta me decías que se van a colocar paneles solares? O sea, es que no me acuerdo el nombre del proyecto, pero es un proyecto que se estaba desarrollando, que iban a crear igual una nueva planta de tratamiento, pero con la utilización de paneles solares. Entonces, no sé mucho del tema porque solo le escuché así como que superficial y creo yo, o sea, por ejemplo, yo he visto que en la planta de tratamiento de Quitumbe se encuentra a veces parada porque muchos de los aparatos que utilizan para realizar la desinfección de las aguas, como no se tiene el conocimiento necesario, se suelen estar dañando a cada rato. Entonces, eso creería que sería perjudicial porque se está invirtiendo más de los beneficios que se tienen y eso Exacto, no está en sí ayudando a la población. exacto, ¿no es cierto? Nosotros podremos tener muchas cosas para mejorar. Como dices, hay bastantes sistemas que se dañan. Entonces, claro, uno dice, la planta de Quitumbe estaba hecha para 200.000, para abastecer, más bien dicho, el caudal que generan 200.000 personas. Una maravilla, pero ¿realmente está funcionando toda su capacidad? ¿Realmente vale la pena? Entonces, claro, ahí viene el otro lado. ¿Qué están haciendo en Loja? Que yo diría Loja es una de las ciudades que mejor ha manejado sus sistemas eh, de tratamiento. Ellos están generando varias plantas un poco más pequeñas y a costos bastante menores, ¿no? Las dos plantas que estaban construyendo ellos estaban alrededor de los 35, 40 millones de dólares. Y estas plantas han dado buen resultado porque las están colocando en ciertos puntos específicos. Entonces ahí lo mismo, ¿no? Claro, en vez de hacer 5 plantas de 200 millones, capaz que podríamos hacer 10 plantas de 100 millones que nos generen un tratamiento en varios sitios de la ciudad. Podría ser una mucha mejor opción. Y hay que considerar que realmente, yéndonos por el lado de la sostenibilidad, del cuidado ambiental, ¿creen ustedes que realmente vale la pena que en una planta gastemos en colocar una planta adicional de generación de energía con paneles solares? Yo personalmente les diría probablemente no. Es que eso dependería también de la realidad económica del país, Sí, pero ¿qué, porque, qué pasa por ahorita? ejemplo, ¿Qué me dices? ¿Qué pasa ahorita con la energía? es que nosotros ahorita con las centrales hidroeléctricas y todo eso tenemos una sobreproducción de energía, pero en un país Exacto.
que tenga, o sea, que esté desabastecido de energía y aparte pueda producir energía de esa forma, creo que sería un poco bueno para ellos, pero en nuestro caso no sería factible. Exacto, ¿no es cierto? A ver, nosotros no es que tenemos ahorita plata para derrochar como país, pero ¿qué sucede? De repente, generemos una planta de energía solar. Perfecto, súper bien, suena bien. Pero como dices tú, nosotros tenemos demasiada capacidad de generación eléctrica ahorita. Si ustedes se van a las principales centrales hidroeléctricas del país, todas están trabajando entre el 50 y 60% de su capacidad. ¿Qué significa eso? Estamos botando la plata a la basura, porque las plantas de generación de energía hidroeléctrica deberían trabajar por lo menos a un 80 o 90% de capacidad. Entonces, ¿qué sucede? Si van el Agoyán trabajando al 50%, San Francisco al 50%, el Coca-Cola entre el 50 y 60%. Y todavía tenemos varias centrales hidroeléctricas que no se acaban de poner en operación por problemas ya sea de corrupción o fallas de algunos procesos que se han demorado, pero están ahí. Ya está hecha una buena parte de la inversión. Entonces, ¿realmente vale la pena seguir invirtiendo en generación de energía? Yo les diría, ¿no? Y realmente, por otro lado, ¿qué está sucediendo? Se está permitiendo que muchas empresas privadas generen la construcción de centrales hidroeléctricas. Y es bueno porque se fomenta la inversión de capital privado. Pues si ustedes se van a ver los números de las centrales privadas, todas están trabajando sobre el 90% de su capacidad. Algunas inclusive llegan al 96, 97%. O sea, están trabajando todo el tiempo a full. ¿Qué significa eso? Algo está pasando ahí, ¿no es cierto? Las plantas del Estado trabajando al 50% y las plantas privadas al 95%. Entonces se vuelve un problema. ¿Qué pasó? No tenemos en qué usar toda esa energía. Colombia ya no nos va a comprar mayor cantidad de energía porque ellos están acabando de construir la mayor planta energética del país. Con Perú, nosotros tendríamos que competir con Argentina, con Chile y con Bolivia, porque los tres le abastecen también de energía. Y hay un problema que el sistema interconectado que el Ecuador tiene con Perú es obsoleto y se dice que la inversión necesaria para ponerlo perfecto está sobre los 300 o 400 millones de dólares, pero Perú no le interesa invertir ahí, entonces nos tocaría invertir a nosotros para vender la energía. ¿Realmente vale la pena? Y si nos dicen 300 o 400, capaz que termina sobre los 1.000 millones. Entonces realmente se vuelve un poco crítico, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, que trabajen las plantas hidroeléctricas a la mitad de su capacidad. Entonces, yo les diría, si hay que coger con pinzas toda esa información, porque realmente tenemos mucha capacidad. En teoría ahí lo que debió haber centrado el famoso cambio de la matriz productiva, que se supone que en Ecuador iban a entrar industrias sin miedo, que íbamos a tener aceleras, que íbamos a tener industrias de altas consumidoras de energía, que podían abastecerse directamente de las centrales, pero no se dio nada de eso. Más bien hemos visto una disminución de empresas que quieran invertir aquí dinero para generar empresa, obviamente por toda la incertidumbre que hay, por toda la inestabilidad que tenemos en cuanto a las, a los impuestos y a los beneficios que tendrían las empresas. Entonces, realmente, ahí sí tendríamos que cogerlo con pinzas, porque a veces por querer ser un poco vanguardistas y decir, sí, pues generamos una planta de energía solar, realmente, ya después de la inversión que se hizo en centrales hidroeléctricas, que fue gigantesca y que realmente nos costó bastante endeudamiento y bastantes problemas. Habría que ver si vale la pena seguir invirtiendo en energía, ¿no? No sé qué creen ustedes, si alguien tiene algún comentario adicional acerca de eso. Que, o sea, en general tendríamos que tratar de utilizar para el aprovechamiento público la mayor cantidad de energía que podamos, que estemos produciendo en el momento. O sea, igual si necesitamos más energía para los sistemas de tratamiento de agua,
va a tocar que las plantas trabajen a más su capacidad, porque están trabajando solo un 50-60%. Entonces, no creo que realmente significaría un problema, porque igual son proyectos de interés social, o sea, tener una planta de tratamiento que necesariamente no tiene que ser redituable, ¿no? Exacto. Entonces no habría mayor complicación por el lado energético. Ajá, entonces realmente generar un costo más alto para producir más energía realmente podría ser un problema. Además de que sí habría que tratar de desarrollar esa tecnología, ¿no? Realmente no sé si ustedes se acuerdan, pero hace algunos años la energía solar era bastante cara de generar. ¿Qué pasó ahí? Entraron los chinos y los chinos empezaron a producir los paneles solares en masa y eso logró que se baje el costo también. Entonces, esa sería una ventaja, podríamos decir, de utilizar estos sistemas, pero realmente nosotros tenemos una capacidad hidráulica salvaje. Si ustedes se ponen a analizar los principales ríos del país, no tienen proyectos hidroeléctricos grandes que tomen agua de estos ríos. Entonces, generar hidroeléctricas todavía tenemos un montón, pero realmente no necesitamos seguirlas generando. Ahorita lo que habría que buscar es enfocar en mejorar la capacidad productiva, ¿no? Y atraer industrias que vengan acá. En los últimos años, más bien, varias industrias han salido del Ecuador porque es muy caro producir en el Ecuador. Y hay grandes competidores, ¿no? China e India ellos pueden hacer lo que nosotros hacemos por $1, ellos lo pueden hacer por 5 centavos, al menos. Entonces sí es bastante crítico. Entonces ahí sí, bastantes situaciones a considerar. Entonces ya por otro lado, las redes de alcantarillado, vamos a decir que son estructuras hidráulicas que actúan a presión atmosférica. Esto es importantísimo. Trabajan a presión atmosférica siguiendo la ley de la gravedad. En algunos casos sí puede haber sistemas de bombeo, pero yo les diría es poco recomendable porque es muy caro y además el mantenimiento se vuelve bastante complejo. Los equipos tienen que resistir todos los contaminantes que están en el agua. Entonces, sí se puede utilizar ciertas bombas para especialmente transportar, ¿no es cierto?, de una zona baja a una zona alta todos estos fluidos y de esa forma poder seguir trabajando a gravedad. Pero normalmente es recomendable maximizar el uso de sistemas a gravedad. Se considera un servicio básico, pero hay muchas zonas donde realmente no hay un sistema básico de salubridad. No solo en Ecuador, sino en varios países. Y eso sí es un problema, ¿no? Inclusive, como les digo, muchas ciudades, muchas poblaciones pequeñas, más bien diría yo, no tienen sistemas de alcantarillado, entonces eh, esto se debe a que es un sistema de generar bastante caro y por eso es que se utilizan en muchos casos los pozos sépticos, por ejemplo, ¿no es cierto? El pozo séptico es una solución bastante buena, que se la considera en muchos lugares como una de las mejores formas de generar tratamiento, pero hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, que un pozo séptico puede contaminar las aguas subterráneas. Y si es que se empiezan a contaminar aguas subterráneas, eso podría generar inclusive un problema de salubridad. Entonces, en muchos casos es totalmente utilizado. El pozo séptico es bastante bien visto. En nuestro medio mucha gente no lo ve bien. Ustedes preguntan, mucha gente no quiere tener pozo séptico aquí en Ecuador, pero realmente la situación va a que se haga bien el tratamiento y que se le dé un buen mantenimiento. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es la reducción a la mitad del porcentaje de individuos que no tienen acceso a un sistema de saneamiento básico y al agua potable. Entonces, realmente es crítico, ¿no? Vemos que, claro, si nos comparamos con otros lados, tampoco es que estamos tan mal, pero, pero sí hay que hacer bastante mejora en nuestros sistemas. Sí podemos decir que ha habido una mejora importante. Si ustedes ven, claro, el grado de llegada o la cobertura de nuestros sistemas de abastecimiento, tanto de agua potable como de alcantarillado, se ha vuelto bastante bueno. Pero
por el mismo lado, también hay bastante desconfianza en la calidad del agua potable y también no estamos generando mayor tratamiento a las aguas servidas. Entonces, tenemos también nuestras buenas acciones que hemos hecho como país, pero todavía nos falta bastante trabajo. Como la red de alcantarillado trabaja como gravedad, las tuberías tienen que tener una pendiente. Nosotros vamos a ver cuál es esa pendiente para garantizar una velocidad que evite la sedimentación de los materiales, tanto sólidos como líquidos que están transportados. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que mantener una pendiente mínima. Normalmente ya en la práctica nosotros damos una pendiente de 1.5% al 2%. Es el dato más común. También hay que tener en cuenta que en algunos casos hay posibilidad de llegar a pendientes muy grandes, pero hay que tener cuidado. Si sobrepasamos una pendiente grande, normalmente yo les diría un 5%, tal vez 6%, hay el riesgo que la pendiente sea demasiado grande y el agua vaya tan rápido que empiece a saltar. Entonces el agua empieza a saltar y muchos sedimentos se quedan acumulados porque el agua lo salta. Entonces ese también es un problema. Entonces, obviamente, algunas personas sí nos dicen, coloquen la pendiente lo más grande que puedan. Tengamos en cuenta que esta situación también se puede generar. Cuando tenemos topografía variada, con sectores de altos y bajos, como en Quito, nosotros tenemos una facilidad para obtener la pendiente adecuada de la tubería. Entonces, una ventaja. Nosotros podemos generar varios puntos de descarga y darle buena pendiente. Entonces, deberíamos considerar que esa es una ventaja para nosotros. De ahí también llega la desventaja de las zonas planas. Las zonas que son demasiado planas, en cambio, no pueden generar mucha pendiente. Y obviamente, si tienen un sistema combinado, el riesgo es de que se produce un colapso, especialmente en las ciudades de playa, porque los puntos de descarga deberían ser el mar. Entonces, normalmente la exigencia es que las descargas en el mar se realicen 300 metros de aguas adentro, o 200 como mínimo. Pero realmente no sé si todos cumplan con eso y ustedes váyanse a Tonsupa, váyanse a varias ciudades de la playa. Aquí van a ver, en algunos casos los conductos ya se les ven en la parte de la arena, ¿no? Entonces, situaciones críticas que pasan aquí en las ciudades del Ecuador. Ustedes vieron todo lo que sucedió en la pandemia en Salinas, ¿no? Que colapsó un conducto y empezó a salir agua que decían que no era agua servida, pero probablemente sí era agua servida. Entonces, esas situaciones se dan aquí, hay que tener mucho cuidado. Y obviamente sí, hay que también irnos al lado ingenieril. En algunos casos es bastante difícil dar la pendiente necesaria en zonas planas. Se vuelve bastante complejo porque simplemente no hay la forma. Entonces, ahí también se pueden requerir ciertos sistemas de bombeo para deshacerse del flujo, pero se vuelve bastante caro. Entonces, cuando se producen inundaciones en estos centros poblados, lo más normal, que no debería ser así, pues lo más común es que colapsen los sistemas y se desborde. Entonces, hay que tener bastante también cuidado con eso, ¿no? Por un lado, el punto de vista ya como ciudadano y por otro lado, el punto de vista como ingeniero. Les decía, en topografía plana, los colectores pueden llegar a tener profundidades superiores a los 4.5 metros. Pero ojo, hay que tener cuidado con esto, porque si vamos con sistemas de alcantarillado bastante bajos y de repente no tenemos a dónde descargar, puede ser un peligro. Entonces esta situación hace que sea difícil y costosa la construcción y obviamente el mantenimiento se vuelve complicado. Entonces, lo que les decía, en estas situaciones normalmente se pueden utilizar ciertas estaciones de bombeo para elevar el nivel de aguas servidas y poder generar la descarga, ¿no? Entonces, esto de generar bombas de aguas servidas es carísimo. ¿Por qué? Porque las bombas para aguas servidas tienen que tener primero una resistencia a los elementos corrosivos, una capacidad de bombear partículas grandes y obviamente tiene que estárseles haciendo trabajar de manera continua, que no se produzcan periodos prolongados de que no funcionen las bombas porque
se empiezan a endurecer los sistemas rotativos debido al contacto con todo el agua sucia, y esto genera que a veces toque sacar la bomba y darle mantenimiento, entonces se vuelve bastante complicado. Y además que el costo de una bomba para aguas hervidas es bastante alto. Les digo, por ejemplo, una bomba para agua potable de un HP italiana es, a succión, más o menos unos 350 $. La misma bomba sumergida para agua potable, alrededor de $550, más o menos. El mismo tamaño de bomba, un HP para aguas hervidas, igual italiana, sumergible, porque de ley tienen que ser sumergibles, alrededor de $1,400. Entonces ven, el costo se va al cielo. Ya para un sistema grande, un sistema de alcantarillado en una ciudad, se necesitan bombas bastante grandes que van a ser mucho más caras. Entonces tenemos que tener bastante en consideración estas situaciones. Un sistema integrado normalmente acopla la red, que es la red de recolección de agua, incluidos los colectores, una planta depuradora, que es la que nos da tratamiento, y un río receptor en donde nosotros generamos la descarga. Y el funcionamiento de todos estos elementos debe ser independiente. Nosotros tenemos como componentes de la red de alcantarillado las acometidas, que son todos los componentes mediante los cuales se genera ya el derrame de aguas residuales, o sea, toda la entrega de aguas residuales hasta el sistema de alcantarillado. Estas proceden de los sistemas domésticos, edificaciones, industrias, centros comerciales, etcétera, hacia la red pública general. Entonces, ustedes ya tuvieron la materia de instalaciones hidrosanitarias, ¿no es cierto? Sí, Sí, Entonces, ahí ustedes ya saben cómo calcular cuáles son los flujos, normalmente los diámetros de los conductos que tenemos, las pendientes que se les debe dar y cómo llegan hasta nuestro sistema de alcantarillado. De ahí tenemos las alcantarillas, que son los colectores terciarios, se les conoce también, son las que generan el transporte subterráneo por debajo de las vías urbanas, generando la recolección de todas estas aguas de aguas residuales. Entonces, lo que buscan hacer estas alcantarillas es generar la recolección y conducir todo el flujo hacia un colector, que el colector no es más que una alcantarilla de gran tamaño en donde se empieza a recolectar todos los flujos que vienen de la red. Entonces, como les decía, en esencia los colectores son bastante más grandes que las alcantarillas, buscan generar la recolección de todos los sistemas y llevarlo a colectores principales, que en esencia son colectores de mayor tamaño, en donde nosotros tenemos grandes caudales. Como les decía, los de Quito en algunos casos llegaban a estar 30 metros bajo tierra en la parte base del colector. Y después, mediante estos colectores finales o colectores principales, nosotros llevamos el agua hasta la planta de tratamiento o a un emisario. Tenemos también los aliviaderos o aliviaderos de tormentas, que son ciertos depósitos en donde el agua de los colectores se retiene cuando es demasiado caudaloso el sistema. Y en muchos casos los aliviaderos están conectados ya a una quebrada, como vemos aquí. Entonces está la red, tenemos nuestro alcantarillado, llega nuestro colector. Si es que hay demasiada agua, está conectado mediante una tubería secundaria a una quebrada, y de esta forma se alivia la capacidad del sistema de alcantarillado. Entonces, en esencia, lo que hacemos es, nuestra salida de emergencia es botar toda el agua a una quebrada. Entonces, hay que tener en cuenta que obviamente esto puede generar contaminación ambiental, pero por otro lado, como aquí en Quito no tratamos, casi que da lo mismo. Entonces, en vez de mandarle el agua a una zona un poco más alejada de la población, se la genera aquí a una quebrada que está más o menos cerca de la ciudad. Entonces hay que tener en cuenta esta situación, porque
realmente es necesaria para que no se genere un colapso de los sistemas. Entonces, el punto definido para esta descarga tiene que ser seleccionado con bastante cuidado y bastante criterio. Tenemos también los emisarios interceptores, que lo que hacen es conducir y transportar las aguas reunidas en los colectores hasta la planta de tratamiento o, buenamente, hasta ya un punto de descarga en el medio natural, en esencia, un río. Y las cunetas, que lo que hacen es recolectar agua lluvia en las vías, en las carreteras, y también de los terrenos que están colindando con las carreteras para llevarlas hacia un sistema de descarga. Normalmente nosotros tratamos de que en donde sea posible las descargas de las cunetas vayan a la quebrada o vayan a alguna forma de descarga rápida en vez de enviarlo directamente al alcantarillado. En esencia lo que estamos haciendo es contaminar esas aguas y las enviamos directamente al alcantarillado. Tenemos los invernales. Los invernales son las rejillas que recogen el agua que se genera debido a cualquier tipo de actividad, y le llama el baldeo, que es cuando las actividades humanas generan descarga de agua a través de pavimentos y llegan a una rejilla, y también nos sirven para recolectar agua de la lluvia. Y los pozos de inspección, que son cámaras verticales que permiten acceder a las alcantarillas y a los colectores para generar mantenimiento. Normalmente aquí en Quito el diámetro interno típico que se pide en la empresa de agua es un diámetro de 1 metro, ¿sí? Y es el diámetro que se suele usar en los pozos. Tengan en cuenta que en muchos casos, si ustedes quieren hacer un diámetro diferente, así sea mayor, pueden tener problemas con la empresa de agua potable, porque el requisito del municipio es que todo sea con un diámetro de 1 metro. Entonces, eso también es para generar ya que todos los pozos de revisión sean del mismo tamaño. Tenemos por otro lado las estaciones de bombeo, que lo que hacen es buscar mejorar la altura para proporcionar una pendiente en zonas planas. Las líneas de impulsión son tuberías de presión que se generan en la estación de bombeo y buscan llevar el agua a otro colector o a una estación de tratamiento, como les digo, con la finalidad de generar una pendiente para el transporte. Aquí tenemos un sistema básico, ¿no es cierto? Ustedes deben haber visto el tubo de ventilación en instalaciones sanitarias. Normalmente, yo les digo, la mayoría de personas no usa estos tubos de ventilación, lo considera un gasto infructuoso. Ahí ustedes como ingenieros en algunos casos podrán tratar de convencerles de que se lo use. Ahí tenemos nuestros sistemas de agua, nuestros baños, inodoros, se genera la conducción a través de la acometida de las viviendas. Tenemos la recolección de aguas servidas, nuestra cámara de inspección, que nosotros más bien le llamamos una caja de revisión, la acometida o unión domiciliaria con el colector público, en donde yo les diría lo más común es que siempre la descarga esté sobre la mitad del conducto del colector público o del alcantarillado, ¿sí? Para que el agua fluya de mejor manera acá. Si no, si le ponemos como está en este gráfico, hay bastante riesgo de que se genere el taponamiento debido a la acumulación de sedimentos. Entonces, el propietario es responsable de toda la conexión desde su parcela hacia adentro, y la empresa sanitaria, la empresa pública, es encargada de toda la instalación desde el predio hacia afuera. Entonces, igual aquí tienen una cámara de inspección mucho más alta. Hay que tener cuidado en las viviendas que tienen terrenos grandes, especialmente eh, cuando la distancia es bastante larga hacia la vía principal. Puede que en algunos casos nos toque generar cámaras de inspección o cajas de revisión muy profundas, y eso puede llevar a que nosotros no tengamos pendiente
para llegar al alcantarillado. La profundidad típica del alcantarillado aquí en Quito está entre 2,50 a 3 metros. Entonces, hay bastantes casos en donde no es posible. Y en algunos casos, algunos prefieren poner una bomba, en otros casos utilizar o hacer un pozo séptico. Entonces, situaciones se dan bastante comúnmente en el Ecuador. Como tipos de alcantarillado, nosotros ya hablamos un poco, pero tenemos el alcantarillado sanitario, que está formado de tuberías y vamos a generar la evacuación rápida y segura de aguas residuales, tanto domésticas como establecimientos comerciales e industriales, hacia una planta de tratamiento. Esto no siempre se da. Y finalmente un sitio de vertido donde no causen daños y molestias. Entonces aquí nosotros transportamos solo aguas residuales, aguas sanitarias. Y la ventaja, como ya decíamos antes, es que se puede facilitar el tratamiento. De esta forma los caudales son mucho más bajos y mientras más bajos los caudales, pues podemos tratar más agua. El alcantarillado pluvial, por su lado, capta y conduce solo agua lluvia hacia la disposición final. En muchos casos se usa la infiltración, en donde, por ejemplo, en Holanda hay un sistema en donde se utilizan zonas desérticas, donde hay bastante contenido de arena, para generar descargas, y estas descargas se filtran en este material arenoso y genera un tratamiento de agua. Entonces, es bastante interesante ese sistema. También se puede llevar un almacenamiento o depósitos. Normalmente en muchas ciudades se generan almacenamientos en los parques y estos almacenamientos se utilizan para el riego de los mismos parques. Es bastante interesante. O también una disposición a los cauces naturales. En cuanto al alcantarillado combinado, nosotros decimos que es el sistema que capta y conduce simultáneamente el total de las aguas, tanto residuales como pluviales, ¿sí? Y obviamente, debido a lo que ya conversamos, el tratamiento se dificulta, se generan problemas de contaminación cuando se vierten causas naturales, ¿sí? Y deberían haber restricciones ambientales, pero aquí en Ecuador realmente no se da esto. Se bota directamente al agua y en algunos casos se podría infiltrar esa agua, pero realmente no es tan común aquí en nuestro medio. Además de que sería un poco más complejo en cuanto a manejo ambiental. Entonces, en esencia, así se debería ver un sistema de aguas pluviales y de aguas sanitarias separado, donde tenemos las conexiones directas hacia el sistema de aguas sanitarias y todo lo que son sumideros están conectados de forma directa a nuestro sistema de aguas pluviales. Y para acabar, simplemente hablamos de un sistema semicombinado cuando nosotros conducimos el 100% de las aguas negras que produce un sector, un sistema, y un porcentaje menor al 100% de aguas pluviales en las zonas donde tenemos excedencias y serían conducidas por un sistema de manera ocasional. Un poco como lo que yo les decía que hubiera podido hacerse aquí en Quito cuando se generó una reconstrucción de todos los colectores principales de la ciudad. Entonces, de esa forma, nosotros podemos llevar cierta cantidad de agua lluvia ya por un sistema separado, tratar de infiltrarla o de descargarla directamente al cuerpo de agua y de esa forma reducir la cantidad de agua ya contaminada por las aguas hervidas. Entonces, ¿es posible hacer esto? Sí, yo les digo, ¿era posible en Ecuador? Me parecería a mí que sí, pero realmente no se lo hizo. Así que habría que analizar si algún rato hay otra oportunidad similar. ¿Hasta ahí Y alguien alguna duda? Perdón. y en cuestiones económicas, o sea, ¿por qué se escogió o sea, me imagino que se escogió el sistema combinado por cuestiones económicas? ¿O Bueno, el qué sistema ventajas trae? combinado se lo hizo hace 60, 70 años, me parece. O sea, realmente creo que ahí iba por el lado de que a nadie le importaba las condiciones medioambientales, y, al menos en nuestro medio, todavía no había ese boom de cuidar el ambiente, de no contaminar las aguas. En esencia era lo común, tirar las aguas al río, así que
que me imagino que iba por ahí. La verdad no tengo claro quién fue, qué alcalde tomó la decisión y cuál O fue el sea, se hizo el proceso sistema también. más o menos en 1960. El último, la verdad no he investigado mucho acerca de eso, ya voy a buscar algo de información, pero el sistema principal, que es el que abastecía hasta hace algunos años de Quito, del alcantarillado, tenía 50 años, o sea, más o menos en los 60 se lo hizo. Claro, porque el sistema de agua potable de Quito, creo que se hizo la potabilización en, no me acuerdo, pero creo que fue en la alcaldía de Rodrigo Paso por ahí. Por ahí a un sistema ya propiamente dicho, ¿no? Con todas las de ley, Ajá, pero claro, había sistemas más básicos antes, todo eso sería de investigar cómo funcionaban, ¿no? sí, Pero es interesante realmente cómo no. Tuvimos un par de oportunidades en los últimos 70 años y nunca las aprovechamos. claro, o sea, una medida correctiva va a ser mucho más costoso. Exactamente. Y además que en Entonces, dinero de antes hubiera sido hasta más barato. probablemente, ¿no? Entonces ahí, y hubiéramos, o sea, tenemos los puntos para descargar agua lluvias, por ejemplo, ¿no? Imagínense solo la cantidad de agua lluvias que llega desde toda la parte sobre los túneles, toda la parte sobre la avenida occidental, toda esa zona montañosa genera un escorrimiento salvaje, que muchos años fue un problema para Quito, porque generaba aluviones. Nos deben haber escuchado el famoso aluvión de la Gasca, el aluvión que se generó también en la zona de San Fernando, por ahí, hace, ¿qué será? Un año y medio. Eso se debe a la alta cantidad de agua lluvias que venían por la zona montañosa. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un sistema de, de recolección mediante terrazas, que es el que transporta esa agua y ha evitado que se generen problemas realmente en esa zona de la ciudad. Pero yo estoy casi seguro que la descarga de eso se lo hace directo a los colectores de los túneles, que son recolectores bastante grandes. Entonces, hay uno de los casos de mayor cantidad de agua que pueden estar generando flujo hacia los túneles. Entonces, cosas para tener en cuenta. ¿Alguien, algún otro comentario, duda, etcétera? Bueno, si no, podemos quedar ahí. Nos veríamos el día de mañana. Por favor, Giovanni, entonces me avisas para ya coordinar. Gracias, Inge. Y quedaríamos Gracias, ahí. Inge. Un buen día a todos. Hasta luego. Buen Inge, día igual, Inge. ¿Sí? disculpe, ¿me podría poner en lista, por favor? Gracias. Ya. ¿Quién me dijo? Yo, Inge, quería yo. Listo. Perfecto. Gracias, Inge. Hasta Entonces, luego. un buen día y ya nos vemos. Muchas gracias.